Escrituras paralelas. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, y vamos a estudiar Génesis 2, 16 y 17. Y vamos a mirar en Romanos también, que es lo mismo. También lo dice Lucas, está en Oseas. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El árbol del huerto del bien y el mal es Jesús, es el conocimiento. O sea, cuando Dios crea a Adán, lo hace un hombre perfecto y le da un mandamiento. O sea, no, de todos los árboles puedes comer. Simbólicamente, hermano, los árboles somos nosotros, ¿ok? Somos árboles. Entonces, Jesús simbólicamente también es un árbol. Entonces, le dice: no comas de ese árbol, porque si comes de ese árbol, morirás. Obviamente sabemos que por la desobediencia de Adán, Dios sabía que Adán iba a desobedecer, hermanos. Entonces, no es que Dios no sabía. Entonces, una vez que Adán pecó, entró el pecado. ¿Y qué pasó, Adán? Se escondió de Dios, porque supo que era pecador. Él mismo se sentía pecador y por eso se escondía de Dios. Ahora, el pecado sobreabundó desde Adán hasta el tiempo de Moisés. Una vez que llega el tiempo de Moisés, viene la ley, o sea, ya un poco más del conocimiento del árbol, del bien y el mal, o sea, los 10 mandamientos. Entonces, si obedeces a los 10 mandamientos, vas a ser bendecido. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, hubo un tiempo donde de repente algunas personas dedicaron su tiempo al Señor. El Señor los llama para hablar a través de ellos, que ellos iban a ser eventualmente figura de Jesús. Pero ya una vez que viene Jesús, los profetas, comenzando desde Moisés, profetizaron la ley, o sea, hablaron de la ley. Jesús es la ley en verbo, en sustantivo. Verbo y sustantivo a la vez. Entonces, cuando vienen los 10 mandamientos, ahí hay salvación. Entonces, los judíos que conocían los 10 mandamientos, ¿qué tenían que hacer? Mirar siempre, buscar, poner sus ojos en Jehová, acordarse de lo que Dios había hecho a través de Dios con su pueblo, y cada vez que tuvieran situaciones, siempre buscar el rostro de Dios, siempre buscar el testimonio de Dios. Y tenían que también amar a su prójimo, ¿ok? Amar a su prójimo. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos el ejemplo ahí de los judíos. Una vez que viene Jesús, entonces ya la ley, o sea, el Espíritu Santo, que es la ley, o sea, el Espíritu Santo, los ángeles mandados por Jesús, vienen y nos conducen. Ya no necesitamos que una persona nos diga qué es pecado y qué no es pecado. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Entonces, vamos a mirar ahora el contexto del versículo en relación a la ley, que va a, básicamente, por ejemplo, un versículo que me viene a la mente que dice Jesús: no juzguen, no juzguen. En el contexto es: no juzguen con la ley. ¿Por qué? Porque ustedes no obedecen la ley. Yo obedezco la ley, yo obedezco a lo que me dice mi padre, yo soy el que cumplo la ley. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué tenían que hacer las personas que conocieron a Jesús? Hablar de su testimonio, de que había llegado el Mesías, el Hijo de Dios, el que Dios había prometido. Entonces, ya el que conoce a Jesús
su vida cambia y lo recibe, porque hay que recibir a Jesús, porque muchas personas conocieron a Jesús pero no lo recibieron y no recibieron su palabra. Entonces fíjense lo que dice en Oseas 6:7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. O sea, ustedes están igual que Adán. O sea, no escuchan mi palabra. Siempre andan peleando conmigo. No cumplen el pacto que yo hice con ustedes. Entonces, cuando viene Jesús, Jesús viene, cumple la ley. Entonces básicamente Jesús dice, vayan y prediquen las buenas nuevas de salvación. El que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Ahora yo los mando a ustedes, mis discípulos. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Entonces, todo comienza, hermanos, de poder identificar un verdadero discípulo de Dios. El discípulo de Dios siempre, siempre va a hablar de Jesús y siempre le va a dar la gloria a Jesús. Una persona que se envanece porque cree tener toda la verdad, porque cree que solamente él o ella, ahí ya hay pecado. Sobre todo, hermanos, sobre todo, la mejor forma de saber que una persona ha entrado en la luz es reconocer que se reconozca pecador y que no juzgue a sus hermanos con la ley. Con la ley. ¿Por qué? Porque él mismo peca. Entonces, si todos pecamos, ¿yo cómo voy a venir y le voy a decir a una persona, ¡hey, pecador! ¿Por qué eres adúltero? O sea, no. Hay que venir y predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces, el que nos recibe, bueno, o sea, es porque tiene oídos para oír. El que no nos recibe es porque sus oídos todavía están cerrados. Entonces, la única forma que se le van a abrir es escuchando el testimonio de Cristo Jesús. Entonces, es Dios el que abre el entendimiento, no nosotros. Pero si la persona, o sea, si uno siempre anda queriendo hacer el mal, o sea, no cumpliendo el pacto, pues nunca se nos van a abrir los oídos. Entonces, usualmente el Señor nos busca cuando somos humillados, ahí cuando estamos dispuestos. El único tiempo que estamos dispuestos para recibir la palabra de Dios, ya una vez que le hemos escuchado, es cuando somos humillados, cuando cuando sufrimos, cuando sufrimos. Entonces, en Romanos 5:2, fíjense, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, o sea, de Cristo. En 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, eso se cumple la palabra ahí, todos somos pecadores en Adán. Entonces lo único que hay que reconocer es que ya todos somos pecadores. Entonces, la mejor forma, hermanos, de ser un cristiano perfecto es reconocer que somos pecadores y morir a nuestros deseos carnales y anhelar a Cristo Jesús. Entonces, cuando recibimos el testimonio de Cristo Jesús, básicamente le decimos al Señor, gracias Padre amado, ¿ok? Porque nos has amado, nos has dado a tu Hijo unigénito, a Cristo Jesús. Gracias Cristo Jesús, porque tú pagaste mi deuda. Entonces, en Cristo Jesús somos vivificados. Entonces, el bautismo tiene que ver
morir juntamente con Cristo. Gracias, Jesús. Yo soy pecador, tú eres perfecto. Gracias, Jesús. Entonces, lo único que tienes que hacer es unirte en un solo espíritu con Jesús. Cuando sales del agua simbólicamente, en el bautismo, ya eres una nueva criatura. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, vino nuevo en odre nuevo? Entonces ya tu enfoque es seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Entonces, una clara forma de saber que todavía eres del mundo es que todavía amas el mundo. O sea, de alguna forma quieres justificar tus pecados. Si tú justificas el pecado, entonces todavía eres del mundo. En 15:45 de 1 de Corintios dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, o sea, Jesús, espíritu vivificante. Entonces, ya entendiendo eso, hermanos, vamos a estudiar Romanos 2, que Pablo lo explica muy bien. Y yo siempre les estoy hablando de esto. En el capítulo 1 dice, no me avergüenzo del evangelio, porque en el evangelio está la salvación. ¿Ok? O sea, en el testimonio de Cristo Jesús. Entonces ahí en el capítulo 1 dice, aquellos que rechazan el sacrificio de Cristo Jesús que nos limpia de todo pecado y se quieren justificar por sus propias obras, o sea, con la ley, entonces eventualmente dice, Dios les da una mente reprobada. Entonces, muchas veces, hermanos, como cristianos, el castigo es precisamente ser esclavo del pecado, aún más de lo que la persona pecaba. Vamos a decir, si yo soy mentiroso, hablador, mujeriego, qué sé yo, y luego recibo el testimonio de Cristo Jesús, y luego comienzo a seguir a Jesús, pero de repente me encuentro a Panchita por ahí que es casada, y yo digo, bueno, el Señor ya murió por mí, no me va a condenar, y yo me voy con Panchita, o con Ramona, o con Josefina, entonces, y yo quiero justificar el pecado, el Espíritu Santo me está diciendo que estoy pecando, y yo prefiero no escuchar lo que me dice el Espíritu Santo, entonces estoy amando más al mundo. Estoy amando más al mundo. Hermano, pero es que todos somos pecadores. Sí, pero si tú vives así, entonces estás desechando a Cristo. Entonces, si tú tienes amor por Ramona, quieres seguir a Ramona o a Josefina para adulterar con ella, ¿qué tienes que hacer? Buscar de Cristo. Señor, perdóneme por ser pecador. Mire, ando poniendo los ojos en Panchita o en Ramona. Perdóneme, Señor, ayúdeme. Entonces, ahí donde eres débil, tu fuerza es Jesús. Entonces, ¿qué haces? El Espíritu Santo te va a llevar a Jesús. Y en la medida que estás en adoración, en comunión con Cristo Jesús, eventualmente Jesús te va a sacar de tu mente a Ramona o a Josefina. O sea, aquello por lo cual te hace pecar. Entonces, ahí tienes una victoria. Ahí tienes una victoria. Dios te quita de ti eso. Entonces, ahora, ¿quiere decir que ya no vas a ser tentado? No, nuestra lucha es constante, hermanos, hasta la muerte. Ahora, déjenme darles otro ejemplo. Vamos a decir, a mí el Señor me ha mostrado muchas cosas. Yo conozco a Jesús, conozco, el Señor me llevó al paraíso, el Espíritu me llevó al paraíso, he ido al paraíso. El Señor me ha mostrado muchas cosas, me dio palabra de ciencia. Son cosas maravillosas, me ha dado paz a mi corazón. Entonces, todas esas cosas me pueden hacer orgulloso.
Entonces, Dios permite que el mensajero de Satanás venga y me abofetee para pecar. Entonces, Señor, mire, ayúdeme, Señor, quíteme eso. Señor, quíteme a Ramona de mi corazón. Entonces, ¿qué dice el Señor? Mi poder, porque dice Pablo, conozco un hombre que el Señor lo llevó al tercer cielo. O sea, viene y habla de todo lo que le mostró el Señor. Pero fíjese, luego dice, pero para que la revelación no me enaltezca, me fue mandado un mensajero de Satanás para que me abofetee. ¿Qué dice Jesús? Ponle la otra mejilla. Sí, soy pecador, soy pecador. Señor, yo no quiero pecar, soy pecador, Señor. Entonces Dios hace eso, ¿para qué? Porque el poder de Dios se manifiesta en la debilidad, hermanos, en la debilidad. Entonces eventualmente Jesús viene y te hace justicia. O sea, así en un abrir y cerrar de ojos pasa Jesús y de repente tú ya miras a Ramona y tú dices, o sea, ya la miras diferente. Ahí tienes una victoria. O cuando el Señor te quita el amor a las drogas, a la pornografía, esas son las victorias. Ese es el fruto, hermanos. Ese es el fruto. El fruto se da en nuestras debilidades, en el reconocer que no podemos. Señor, yo no puedo dejar a Panchito. No puedo porque me da miedo. Él me mantiene, él me da para pagar. Él me compró la casa, o sea, en el caso de las mujeres. O tengo miedo a esto, o tengo miedo del otro. Entonces, no se quieren soltar. Entonces, sé honesto, sé honesta, Señor, yo no puedo. Yo soy bien sacatón, bien sacatona. Perdóneme, Señor. Entonces haz una oración poderosa. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, Señor, ten misericordia de mí. Quiero verte, Señor. Quiero verte, quiero conocerte, Señor, porque todavía tengo miedo, Señor. Ayúdame. Y en la medida que tú te aferras a buscar a Jesús y buscas a Jesús, viene Jesús, te quita el miedo, te lo quita. Y tú dices, oye, yo no tengo por qué estar viviendo así. Entonces tomas decisiones sin miedo, sin miedo, porque ya Cristo te quitó los miedos. Y Satanás puede venir y decirte, pero mira, vas a terminar abajo de un puente, vas a terminar viviendo en la calle. Pero ya no te importa, porque el miedo es Satanás el que lo pone. Entonces, donde está Jesús, ahí no hay miedos, hermanos, no hay miedos. Jesús quita nuestros miedos. Entonces, donde hay temor, la persona todavía no ha sido perfeccionada en el amor, dice Juan. Entonces, vamos al ejemplo que pone Pablo en Romanos 2. A aquellos que entienden el Evangelio, gracias Cristo Jesús porque pagaste mi deuda. Pero vienen y condenan a aquellos que son esclavos del pecado. Acuérdense, Jesús no vino a condenar a nadie, a nadie. Jesús vino a salvar a los condenados. Entonces, el ejemplo, le voy a poner nombre. Por ejemplo, el Espíritu Santo le habla, le da una visión a Pedro. Le dice, mira toda clase de animales impuros, adúlteros, afeminados, homosexuales, transexuales, rateros, borrachos, o sea, todo lo que conocemos por pecado. Todos somos pecadores. Le dice, mata y come. O sea, mátalos con el Evangelio y come, o sea, convive con ellos.
convive con ellos. Mata y come. Eso quiere decir, mata y come quiere decir, predícales mi testimonio, el evangelio, y convive con ellos, come con ellos, son tus hermanos. Lo que Dios purificó, no le llames impuro. ¿Por qué le vas a llamar impuro a un borracho? ¿Por qué le vas a llamar impuro a un homosexual, a un transexual? ¿Por qué le vas a llamar impuro a un adúltero? Jesús murió por todos. Ya somos puros, pero no lo sabemos. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Cuando entendemos el evangelio. Ahí ya cuando Dios nos abre o sea que Jesús quita de nosotros el pecado. Sí. Gracias, Jesús. Entonces, ya cuando conocemos a Jesús, ese amor nos conduce al arrepentimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si Jesús nos amó dando su vida por nosotros, entonces, ¿qué tenemos que hacer por el homosexual, por el transexual, por el ratero, por déjenme irme, por el asesino? O peor, por el pedófilo. No hay una persona que esté a favor del pedófilo. Toda la gente está en contra del pedófilo. Pudiera a lo mejor estar ahí su mamá, tal vez. Pero nadie está a favor de un pedófilo. Bueno, Jesús murió por todos. Yo no estoy justificando la pedofilia aquí, hermanos. No. Si todos somos pecadores, entonces vamos a compartir a Cristo con las personas independientemente de donde hayan pecado. Independientemente, Jesús mandó matar a una persona, el esposo de la mujer con la que él adulteró. Y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Porque verdaderamente se arrepintió. David dice, Jesús, perdóname, Señor. Ahora, ¿quién eventualmente le dijo su pecado? El profeta Natán. Entonces, ¿qué hizo David? Se arrepintió de todo corazón. Perdóname, Padre, pequé contra ti. Perdóname. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Y el Señor lo perdonó. Murió su hijo. Y fíjense, le dio otro hijo. De esa mujer con la que adulteró, nació Salomón. De esa descendencia viene José y María. De la descendencia de Salomón. Entonces, aunque la descendencia siempre es por el hombre, figura de Cristo, entonces, hermanos, no coman del árbol prohibido. Si vieran las cosas que yo veo constantemente, simplemente porque la gente se agarra hablando cosas para condenar a alguien. Y eventualmente tienden a presumir. Todos tendemos a esto en la carne. Pero yo siempre les digo, hermanos, si no entienden la palabra de Dios, mejor no digan nada. Porque es como escupir al cielo. Te va a caer. Vamos a decir, no, hermano, al homosexual hay que decirle su pecado al pecador. Cálmate, Panchito, Panchita, no te conviene. No te conviene. No. Aquí no hay que suavizar, hay que decirle su pecado. Entonces empiezan ahí a comentar y a condenar y a hablar. Ok. ¿Qué vas a hacer cuando Satanás venga contra ti y te dé lo que más temes?
Satanás, mandado por Dios, porque Satanás no puede hacer nada en contra de nosotros si Dios no lo permite, hermanos. Satanás vino e incitó a Dios. Mira, dice, ok, te permito tocarlo, pero no lo mates a Job. ¿Qué hizo? Le quitó a sus hijos, le quitó su dinero, le quitó la salud. Y eventualmente Job pecó contra Dios. Eventualmente Job pecó contra Dios. O sea, Satanás nos quita lo hablador. Entonces, una cosa es una persona que no reciba el testimonio, pero es peor, hermanos, cuando una persona cree seguir a Cristo y se la pasa condenando a la gente. El Padre no manda condenar a nadie. Jesús no condena a nadie. Y Ramón, que es cristiano, se la pasa condenando a todo mundo. Entonces, ¿qué va a hacer? Viene Satanás contra Ramón o contra Ramona, donde más le duele. ¿Qué terminó haciendo Judas? No podía contra la angustia de haber vendido al Mesías. Se tuvo que suicidar. Satanás no tiene misericordia. Satanás es cruel. Da donde más duele. Donde más duele. Entonces yo les digo, hermanos, no juzguen. Prediquen mejor el testimonio. Mira, yo soy pecador igual que tú, Panchito. Ramón, mira, déjame compartirte a Jesús. Yo desde que sigo a Jesús me va bien. Mira, no, pero yo he hecho muchas cosas. Mira, Dios te perdona. O sea, si tú sigues a Jesús, Jesús te limpia de todo pecado. Eso está bien. Eso está bien. Entonces, fíjate, si esa persona recibe el testimonio, recibe el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo le va a ayudar a Ramón a esto. Fíjense cómo lo dice, y con esto termino, cómo lo explica a Pablo. A aquellos que se la pasan condenando a la gente del mundo, quien quiera que sea. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. No, hermano, yo le digo al homosexual, yo no soy homosexual, no. A lo mejor tú no eres homosexual, o no eres transexual, o no eres pedófilo, pero eres pecador. Porque no se trata de cumplir los 10 mandamientos, se trata de seguir a Jesús, honrar a Jesús y amar a tu prójimo. Eso no es amar a tu prójimo, lo estás condenando a tu prójimo. Eso no es amor. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Como les digo, hermanos, yo lo veo siempre. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, lo que nos debe guiar al arrepentimiento para dejar el pecado no es, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. No. Sigue a Jesús y en la medida que conoces a Jesús y eventualmente conoces el amor de Dios, te quebranta, te vas de rodillas y tú dices, Señor, perdóneme porque yo no sabía cuánto me amaba. Perdóneme. Y ese amor de Dios te guía al arrepentimiento. Te guía
eventualmente a amar al homosexual, a los transexuales, aún a los pedófilos. Pero ya es el amor de Dios en ti, no tú. El amor de Dios en ti. Entonces fíjense, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, o sea, no has recibido el testimonio de Cristo Jesús. Tú dices que ya lo recibiste, pero entonces ¿por qué no estás amando a tu prójimo? ¿Por qué lo estás condenando? ¿Por qué juzgas al pecador en lugar de compartir? ¿Quieres juzgar? Juzga bien, compártele a Cristo, haz oración por él. Señor, le pido por mi vecino a Ramón que se viste de mujer y anda ahí. Señor, yo le pido por él. No porque se viste de mujer, sino porque todos necesitamos a Cristo. ¿Qué pasa si tú miras a Ramón besándose con José y tú dices, guácala, qué cochinada? Bueno, ora por ellos. ¿O qué? ¿A poco crees que tus pecados a Dios le agradan tus pecados? ¿A poco crees que cuando tú pecas, el Señor dice, mira mi hijito Panchito? No, hermano, no. O sea, si hay algo que tú detestes, pues ora por esas personas. Ahora, si a una persona se le dice y se le vuelve a decir, no quiere, ok, da lugar, dice Pablo, para la ira de Dios. O sea, al último Satanás es el que lo va a doblegar. No seas tú el que lo doblega. Deja lugar para la ira de Dios. Entonces, fíjate, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, o sea, conocer a Dios, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo al que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Deuteronomio 28. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quiénes son los hacedores de la ley? El que reconoce que es pecador, que Cristo pagó sus pecados, ahí está la justicia en el Evangelio. En eso ya eres justificado, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, nunca escucharon de los 10 mandamientos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, honrar a Cristo y amar a su prójimo, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, a través del Espíritu Santo, lo que está profetizado en Jeremías 31, del 31 al 34. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, o sea, el Espíritu Santo, o acusándoles su conciencia, o sea, el Espíritu Santo, o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.
Entonces, fíjense, en Romanos 8, si nosotros somos guiados por el Espíritu, fíjense bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme a la carne? Aquí lo dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, yo ando carnal, tú también. Y de repente yo veo a Panchita y yo digo, wow, es una mujer muy hermosa. Y de repente Panchita pone los ojos en mí. Y vamos a decir, o sea, yo digo, no, pues está muy guapa. Esta mujer pudiera andar con una persona. Pero resulta que pone los ojos en mí. Entonces yo soy carnal. Y viene y me dice, vamos a decir, hola guapo. O sea, estoy exagerando. Y yo me la creo. Y ahí ando ahí con la lengua de fuera atrás ahí de Panchita. O sea, esto es normal para una persona que no tiene a Cristo. Esto es normal. Pero ¿qué viene? ¿Qué dice Salomón? No, hombre, esa mujer te va a sacar las canas. ¿Por qué? Porque Panchita es casada. ¿Qué va a pasar cuando su esposo se dé cuenta y venga para quitarte la vida? Porque andas con su esposa. O cualquier cosa, o anda contigo. Piensas que en realidad anda contigo porque eres muy guapo. No, o sea, de repente a lo mejor anda porque me va a quitarlo a uno hasta los calzones. Entonces, fíjense, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué dice Jesús? Oran en todo momento. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero o sea, no, pues me voy a ir con Panchita. No, pero Panchita quiere que le dé mi cheque. No, pues yo se lo voy a dar. O sea, la carne. Entonces, fíjense, los que piensan en las cosas de la carne, quiero dinero, quiero esto, quiero eso es, ahorita se los voy a dar. Pero los que son de espíritu se enfocan en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Cuál Adán? O sea, no comas de ese árbol. O sea, de la carne. Porque si comes, morirás. ¿Qué dice Satanás? No te va a pasar nada, hombre. Satanás sigue engañando de la misma forma a la iglesia, hermanos. A mí mucha gente me lo ha dicho. Con permiso de ir al baño. Sí, está bien. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Se fijan? Vida y paz, o sea, entrar en el reino de Dios. El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué una persona no puede tener el Espíritu de Cristo? Porque rechaza el Evangelio, hermanos. Rechaza el Evangelio. Fíjense bien, aquí les va el ejemplo. Cristo murió por nosotros, todos somos pecadores, gloria a Dios. Jesús pagó nuestras deudas, gloria a Dios, recibimos el Espíritu, ok. Recibimos el Espíritu, ok. Pero luego vienen y nos engañan, tienen que guardar el sábado.
tienen que hablar en lenguas. O sea, vienen y engañan a la iglesia. Entonces dice Pablo, Gálatas ya los engañaron. Ya los engañaron. Jesús dijo, no se dejen engañar. Entonces dice Jesús, los que se quieren justificar con sus obras carnales, caen de la gracia habéis caído, dice Pablo a los Gálatas. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los hipnotizó? Entonces debemos de permanecer en el árbol de vida que es Jesús. Jesús murió por nosotros, gracias Jesús. ¿Ok? Entonces si nos enfocamos en Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Guiados por el Espíritu. Entonces hay personas que dicen, no hermano, o sea, el Espíritu me dijo esto. No, no invente hermano, no, usted siga las Escrituras. No, pues, o sea, aquí es otra. Hay personas que dicen que ya los dones espirituales ya no se dan. Ahí tiene, personas que no tienen entendimiento todavía. Ahora, el hecho de que haya personas que son engañadas por espíritus engañadores no quiere decir que no haya espíritus verdaderos, de la verdad en Cristo Jesús. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, ¿se fijan? A causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirán. Ahí está el fruto del Espíritu. Amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Lo acabamos de leer. Vida y paz. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No debes estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Porque en el anhelo ardiente de la creación, aquí está, se va al Génesis, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Los dolores de parto son buenos, o sea, ¿por qué? Porque está a punto de nacer un hijo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza, o sea, nosotros creemos que eventualmente todo lo que Jesús dice y lo que nuestro Padre Jehová dice
en relación a, o sea, y nunca más el sol les quemará su piel y nunca más sufrirán, o sea, la perfección misma. Seremos igual a Dios, seremos semejantes a Dios. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, por eso Juan dice, nadie ha visto a Dios, nadie. No es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo que tenemos intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es cuando el Espíritu Santo nos quebranta. Y a veces ni siquiera sabemos cómo pedirle a Dios. Simplemente nos quebranta el espíritu y lloramos. O sea, ¡ay, Señor! O sea, el espíritu hace eso. Entonces, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, fíjense, en Gálatas 5:13 al 26, y con esto termino, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a toda la ley, hermanos, se enfoca en dos cosas: honra a Cristo, sea imagen de Cristo, o sea, honra a Cristo. Toda la ley es simbólico de ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. Pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no se consuman unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, aquí Pablo no está mencionando el pecado, porque para Pablo elevarse por encima de nosotros. No, es simplemente lo que dice la palabra de Dios. O sea, porque también si no lo sabemos, pues hay que entender la palabra de Dios. Acuérdense que Cristo es el maestro. Fuera de Cristo, el maestro más grande que ha existido es Pablo. Es Pablo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sos guiado por el espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, fíjense, aquí están las obras de la carne. No comas de este fruto, porque si comes de este fruto, o sea, de este árbol, morirás. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. O sea, todo lo que es contrario al amor o a honrar a Cristo. O sea, adulterio. Si yo estoy adulterando, entonces no estoy amando a mi esposa, no estoy honrando a Cristo. Si yo ando fornicando, no estoy honrando a Cristo, no estoy amando a mi prójimo. Inmundicia, no estoy honrando a Cristo. Lascivia, no estoy honrando a Cristo. Idolatría, no estoy honrando a Cristo. Hechicerías, no estoy honrando a Cristo. Enemistades, no estoy honrando a Cristo, no estoy amando a mi prójimo. Pleitos, no estoy amando a mi prójimo. Celos, no estoy amando a mi prójimo. Iras, no estoy amando a mi prójimo. Contiendas, no estoy amando a mi prójimo. Disensiones, no estoy amando a mi prójimo. Herejías, no estoy honrando a Cristo. Envidias, no estoy honrando a Cristo, no estoy amando a mi prójimo. Homicidios, no estoy amando a mi prójimo. ¿Se fijan? Borracheras, no estoy honrando a Cristo, no estoy amando a mi prójimo. O sea, si andamos borrachos, ¿qué tendemos a hacer? No coordinamos bien,
¿Qué es lo primero que quiere hacer a una persona que anda borracha? Ya me voy. Oye, espérate, andas bien borracho, no puedes manejar. Ando bien, no me pasa nada. Podemos ser asesinos, matar a alguien con un carro. Entonces, o sea, todo esto, hermanos, es borracheras, orgías y cosas semejantes a esas acerca de las cuales los amolesto. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, porque estás adulterando o fornicando en contra de Cristo. Yo siempre pongo el ejemplo. Cuando tú dices, Señor Jesús, yo te quiero seguir a ti, pero quieres el mundo también. No, o sigues a Jesús o sigues al mundo. Ahora tú puedes decir, Señor, a mí me encanta el mundo, pero yo quiero dejar el mundo. Yo te quiero seguir a ti, Señor. Yo te pone en mí el deseo, el querer y el poder, Señor. Yo no entiendo, yo soy un cabezón, soy una cabezona, no entiendo, estoy ciego, estoy sordo. Yo amo el mundo. Amar el mundo es todo esto. Entonces, reconócelo. Así como sigues el mundo, pon ese énfasis en seguir a Jesús y Jesús viene a tu corazón cuando menos lo esperas. Puede ser el mismo día, puede ser el segundo día, puede ser en 5 días, puede ser en una semana. Jesús no está lejos, hermano, no está lejos. Entonces, si tú anhelas a Jesús, entonces fíjate lo que vas a recibir. Más el fruto del Espíritu, o sea, por anhelar a Jesús, es amor, gozo en tu corazón, paz en tu corazón, paciencia en tu corazón, benignidad en tu corazón, bondad en tu corazón, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque ya no vives tú, sino Jesús vive en ti. El fruto del Espíritu. Pero los que son de Cristo, ahí es donde llevas tu cruz, han crucificado la carne. ¿Qué has crucificado? La idolatría, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, las enemistades, los pleitos. O sea, tú vas a sacrificar los celos. Tú vas a sacrificar las iras, las contiendas, las disensiones. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, esto es a lo que Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo. Viene una persona y le dice a Pablo, Pablo, ¿por qué comes carne si la ley dice? Entonces dice, ok, está bien, yo no voy a comer carne por amor a Panchito, que piensa que por comer carne de puerco se va a ir al infierno o no va a heredar el reino de Dios. Entonces dice Pablo, yo no voy a alegar con él. Ahora, no es de que Pablo no lo haya explicado, lo explicó, pero la persona no lo entendió. No lo entendió. Entonces yo dice, por amor a Panchito, que piensa que no debe de comer carne, pues yo no voy a comer carne por amor a él. O sea, no me voy a poner a pelear con él. Entonces, hay que decirlo, sí, o sea, hay que decirlo, pero tampoco se trata de estar peleando siempre. A esos, en esta misma carta, Pablo les llama los débiles en la fe. Las personas que creen que no hablar en lenguas, no tienen el Espíritu Santo, son cristianos, pero son débiles en la fe. No tienen, o sea, no entienden todavía. Y como no entienden todavía, tienen temores. Entonces, Cristo vino, hermanos, para darnos paz a nuestros corazones. En este mundo ya se puede tener paz y amor. Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo he peleado con mucha gente en relación a la justicia de Dios que es en el Evangelio. El Señor me ha dicho, no tengas envidia.
O sea, no pelees con ellos. Díselos una vez, dos veces, pero no pelees con ellos, ámalos. Ok, está bien. Entonces ya, si yo ya, por ejemplo, dejo ya de andar peleando, entonces ya, acuérdense, siempre van a venir en contra de nosotros para pelear. Entonces ya llega un punto en donde, no, que está bien, hermano, sí, está bien, gloria a Dios, sí, está bien. Vaya a misa, está bien, hermano, sí, guarde el sábado, está bien, hermano, Dios lo bendiga. O sea, no pelear, hermanos, no pelear. Entonces, hay que dejar, a Dios le va a abrir el entendimiento en la medida que esta persona sea humillada en su orgullo. ¿Ok? Porque eso es lo que deja. Eso es lo que deja. Siéntese, madre, porque se va a caer. Nomás quería sacar este La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.